Vamos a una mirada analítica sobre el de la Sota político. Con el doctor Jorge Barbará, que siempre nos acompaña, politólogo, para esta vez analizar lo que fue el perfil de José Manuel de la Sota, ¿no? El próximo año se iban a cumplir 20 años de su primera gobernación, algo que le costó y mucho, porque perdió en varias oportunidades con los radicales. Así es. Y finalmente llega a su sueño más anhelado en ese momento. Así es, así es. Perdió 2 veces contra el doctor Angelos y una vez en el 83 contra el doctor Mestre. En ese momento él se presentó para intendente de la ciudad de Córdoba. Ahora, desde el comienzo, aún perdiendo, él tenía una mirada renovadora del peronismo. A ver, a ese sesgo un tanto autoritario que tenía el peronismo y un tanto intolerante que había dejado, de la Sota le dio una mirada pluralista inherente a un fenómeno digamos, propio de un Estado de Derecho que va teniendo rotación en el gobierno. Y eso lo sostuvo desde el comienzo, desde el año 83. Y posteriormente usted va a verificar que él fue invitando a personas del ámbito independiente o haciendo alianzas con otras fuerzas, ¿no? De manera que su mirada fue una mirada muy moderna y específicamente democrática en cuanto al pluralismo del Partido Justicialista. ¿Dónde lo ubicaría, Jorge? ¿Peronismo de derecha? Porque hay quienes lo apuntan como un referente del peronismo de derecha, pero también hay cuestiones vinculadas con medidas sociales, el boleto educativo, si se quiere, de repente, por mencionar alguna de las más recientes en una de sus gobernaciones aquí en Córdoba, apuntan también a una mirada de carácter social. A ver, el hecho de apuntar en una mirada social no necesariamente es de izquierda, ¿cierto? A ver, la Constitución del año 1949 de Perón era marcadamente de una, digamos, de una variable ideológica más compatible con el fascismo que con un Estado de Derecho. No viene el caso acá a analizar las cláusulas, pero no era precisamente de izquierda, al contrario, era contraria al sistema de la izquierda, pero con una comunidad organizada de carácter, digamos, corporativa, y con ello no de izquierda. En el caso de la Sota, no tenía esa mirada. Era un hombre más bien de centro, con respeto a los principios del liberalismo político que informa al Estado de Derecho. Vale decir, la posibilidad de que hayan una serie de actores en juego y de partidos que abreven en diferentes ideologías y la competencia se haga entre ellos. Incluso dentro del justicialismo, él tenía una mirada bastante variopinta en cuanto a las vertientes que tenían los jugadores que se encontraban cerca de él. Sí, sorprende la cantidad de personajes, como dice usted, de personas que podían estar dentro del círculo de la Sota, pero mantenía un liderazgo absoluto, ¿no? Sí, claro, claro. Y es un hombre, muchos dicen, es un hombre que aprendió de las derrotas, ¿no? Porque esto de perder varias veces con los radicales, su obsesión por llegar a la gobernación, lo hizo repensar esa campaña a veces agresiva que tenía, a cambiar un poco. También la tuvo en esa gobernación que gana a su esposa en ese momento, Olga Riutor, que le hace cambiar hasta la manera de vestirse, ¿no? Sí, y él lo aceptaba. Él era un hombre particularmente talentoso y además formado. El ámbito en el cual él había estudiado era naturalmente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y él, digamos, visitaba, era miembro del Instituto de Derecho Constitucional que dirigía un famoso y emblemático profesor de origen riojano, titular de Derecho Constitucional en Córdoba y en Buenos Aires, el doctor César Enrique Romero. Y además fue adscripto en la cátedra de Derecho Político, vale decir, su formación fue precisamente de carácter política y además de Derecho Público. En otras palabras, no fue un hombre improvisado, no salió a jugar sin una sólida formación intelectual. Además, era un hombre que brindaba culto genuino
a la cultura. No era un hombre frívolo en materia cultural. Yo recuerdo en una oportunidad haberlo invitado a un ámbito estrictamente académico, donde no se jugaba ningún rol, ni ninguna característica política, y asistió con gusto, era gobernador ya de la provincia, y los académicos que se encontraban allí, algunos de ellos no eran de la provincia, pero yo recuerdo que uno de ellos, y lo voy a mencionar porque era una persona sólida, de mucho respeto, con gran trayectoria, el doctor Dardo Pérez Guilú, recuerdo que al día siguiente me llamó y me dijo, Jorge, mire, dígame cuándo este hombre se presenta para las elecciones y dígame dónde hay que poner el voto, porque realmente había convencido. Y además, le vuelvo a decir, no es una casualidad, ni un preciosismo, ni una frivolidad, que él haya hecho compromisos con, por ejemplo, con el Palacio Ferreira, haberlo convertido en el museo que enorgullece a los argentinos, o el Buen Pastor, ¿no? Que lo ha continuado en verdad muy bien Schiaretti. Menciona un compromiso cultural que él tenía. Menciona varias cosas que pueden estar bajo la columna de las virtudes políticas. ¿Por qué no fue presidente? ¿No pudo llegar al electorado de Buenos Aires? ¿Por qué? Mire, hay dos cosas que se necesita para triunfar en política: talento y suerte. Vale decir, esto fue uno de los aportes que hizo Maquiavelo a la teoría política. Usted encuentra la llave para entender a Maquiavelo en El Príncipe y en lo que dejó a la posteridad con dos palabras. Una, fortuna en el sentido de suerte, del latín fastum. Y la otra, la virtud sin de, vale decir, no se refiere ya a las cualidades del cristianismo ni a las cualidades de la sabiduría griega. Virtud significaba inteligencia, talento, capacidad de ingresar en el futuro. De la Sota tenía mucho en talento, pero la suerte le fue adversa por dos situaciones. Cuando en el 2001 se produce la chance concreta de él de asumir una candidatura que lo hubiera sin duda catapultado a la presidencia. Con soporte, con respaldo del peronismo. Así es, y además con equipo y ya con una mirada, digamos, de praxis política en la gobernación de Córdoba. Le jugó en contra dos cosas. Primero, el problema que tuvo con Adolfo Rodríguez Sá, que de acuerdo a lo que trascendió pretendía seguir con el gobierno y no llamar a elecciones, conforme había ocurrido después de la caída de la Rúa. Y por otro lado no contó con el decidido apoyo de Duhalde, claro, que en lugar de brindárselo a De la Sota, se lo dio a Kirchner con el resultado que ya tenemos. La Argentina hubiera sido totalmente otra si De la Sota hubiera contado con el apoyo decisivo de Duhalde. Y eso es suerte. De manera que si usted me dice por qué no fue presidente, hizo todos los deberes y usted le puede poner sin duda la máxima nota y summa cum laude en materia de talento. Pero desde el punto de vista de la suerte le fue adversa. También en la última instancia, cuando fue a las, digamos, a las abiertas con Massa, jugó contra una persona que tenía un apoyo en la provincia de Buenos Aires, claro, con caudal electoral mayor, y que venía con el aval de haberle frustrado a Cristina la posibilidad, claro, de la reforma constitucional. De manera que yo lo asigno no a ninguna cuestión referida a él, sino... No carencias, sino circunstancias. A las circunstancias, sí, a la suerte, digamos, en términos Jorge, generales y amplios. Y en medio de la crisis que vive el peronismo, con la muerte de la Sota, ¿se termina el principal líder en la provincia de Córdoba del peronismo? Mire, es muy aventurado hacer una tendencia de evolución, porque uno lo hace únicamente con los elementos que tiene en el presente. Pero, a ver, Schiaretti viene haciendo muy bien los deberes,
posiblemente tenga un perfil un tanto distinto que de la Sota. ¿Se puede decir que era su discípulo? Él dice que es su amigo, por supuesto, pero ¿era un discípulo? No sé si era su discípulo, pero sí los dos tienen la misma fuerza para la competencia política, y Schiaretti, por lo visto, está manejando muy bien el timing político. Y además, Schiaretti puede mostrar una gestión bastante exitosa, muy exitosa. Y además, yo creo que hasta este momento, desde el punto de vista de la gestión, Schiaretti tiene mucho consenso. Además, el posicionamiento racional, prudente, que ha asumido dentro del peronismo y respecto del oficialismo nacional, creo que le da un posicionamiento interesante para liderar el peronismo de Córdoba. No, yo creo que hay además hay gente nueva también, qué sé yo, pienso en Yayora, y hay otros, digamos, pero en el caso de Schiaretti... No sé si a usted le ha sorprendido, pero era un líder político que además era multifacético y había dejado, no había dejado la política de la Sota, jamás lo dejó, pero en parte alejarse de la gobernación le permitió pasar por otros ámbitos, ¿no? Y uno lo veía escribiendo libros, sacando una marca de ropa, música. Bueno, justo canciones también. Canciones, cantaba, y ahora un programa de televisión, claro, donde iba a salir por Crónica HD. ¿Le sorprende esa manera que tenía de enfrentar lo que se venía? Porque en realidad iba por otros caminos, pero los que lo conocían sabían que lo que quería es llegar finalmente al voto político, ¿no? No me sorprende. Una persona inteligente, talentosa, de mentalidad abierta, que ya en la política había jugado para una pluralidad, hay que suponer que el ser humano es una unidad con multiplicidad de aristas religiosas, culturales, económicas, sociales, en fin. Me parece que de la Sota era una persona que, por eso le decía, con cultura amplia, y no me extraña ninguna de esas variables, ni siquiera esta que pareciera ser un tanto, digamos, glamorosa, que era el negocio que había puesto. De ropa. De ropa. De ropa masculina. Pero eso hacía también a una figura que él cultivaba y que era también funcional para el atractivo político. Sin lugar a dudas, fue un hombre carismático desde el punto de vista de sus estilos personales y además culto. Pero Jorge, fíjese que esto que mencionaba Silvia respecto de el nuevo proyecto vinculado con un programa de televisión, en la idea también quizá de usufructuarlo políticamente, porque se llamaba Puentes, ya tenía varios capítulos, y la idea era hablar de cuestiones vinculadas con la unión de los argentinos, ¿no? Jugando también con esta cuestión de la grieta. Si le parece, hacemos una pequeñita pausa para ir a ver lo que era el anticipo de ese programa que iba a comenzar el viernes 3 de octubre. Desde el próximo 5 de octubre a las 22 horas, te invitamos a dialogar sobre los verdaderos problemas que tenemos los argentinos. Todos los viernes, 22 horas por Crónica HD, hablemos de las cosas que nos unen. Bueno, justamente el padre Pepe Di Paoli, que trabaja en la Villa 31, contaba que uno de los capítulos había sido ese, en el que De la Sota va a la villa y se mostró realmente muy comprometido con lo que le pasaba a los chicos ahí. Y bueno, decía que le parecía muy bueno lo de este proyecto, pero como dice Víctor, finalmente tenía ese trasfondo que quería ser político, ¿no? Bueno, eso es un caso evidente, es un hombre que además jugaba de manera inteligente con un país con una estructura de vulnerabilidad social muy amplia, vale decir millones de personas en términos de pobreza, y digamos, la conducta de arrimarse a quienes más comprometidos están con la pobreza, que son los sacerdotes que están brindando su apoyo y sirviendo de, digamos, dique para que no haya un estallido social generalizado. De la Sota ha ingresado en ese meollo. Además, las ideas sociales que se mueven no son tanto de izquierda, cuanto más bien de la mirada social de la Iglesia. Por otro lado, es un hombre que jugaba fuerte. No se olvide usted que en el año 2001
hizo reformar la Constitución de Córdoba y además en esa reforma, en esa constituyente, no solamente se transformó el poder legislativo de bicameral en unicameral, sino en uno de las decisiones clave derogó la inmunidad de arresto. Vale decir, es la única constitución en la Argentina y prácticamente una de las únicas en el derecho constitucional comparado que ha derogado este privilegio que ahora está puesto sobre el tapete cuando los senadores y los diputados tienden a convertir el Congreso en un aguantadero bajo el escudo de los fueros y particularmente del privilegio de la inmunidad de arresto. De la Sota en alguna oportunidad supo decir, mira, con esta sola reforma se justificaba la reforma de la constituyente. En esta oportunidad yo me sentí por demás honrado de que él me invitara a ser constituyente. En esa oportunidad presidía la convención constituyente, una persona de mucho respeto también, sí, el doctor Maqueda. Uno de los capítulos tal vez más oscuros de su última gestión, o el más duro que le tocó vivir, haya sido el de 2013, ¿no? El de los saqueos, la rebelión policial. Tal vez ese haya sido el momento más difícil de la Sota. Mire, fue difícil, pero lo superó de manera fuerte. Vale decir, no fue un hombre que se refugió en el silencio, sino confrontó directamente. Volvió de Centroamérica, en donde se encontraba, y afrontó él mismo el conflicto, negoció, solucionó el conflicto y no por ello dejó de enviar a proceso a todos los que habían convertido a Córdoba en un esquema selvático. Eso solo lo puede hacer una persona que juega fuerte, pero que además tiene un claro conocimiento de lo que es el Estado en cuanto es el portador de la seguridad de todos. Jorge, Silvia, cuando mencionaba el tema de quizá el peor momento, pensé también en aquella elección de 2007, donde se acusó de fraude a Unión por Córdoba, y él también, a pesar de no ser candidato, jugó un papel de protagonismo fuerte, con un mensaje, con intervenir y buscar una solución a esa historia tan fuerte que tuvo alcance nacional también. Claro, ¿no? Estamos hablando de la elección a gobernador, claro, de Schiaretti y juez, ¿no? Así es, así es. Bueno, juez también fue un personaje dentro de la vida de la Sota que le dio varios dolores de cabeza, ¿no? Sí, pero ha tenido la formación de la Sota, vale decir, las luces y sombras de juez, de alguna manera, son las características de un justicialismo con una mirada plural y por otro lado con una alta ambición. Lo que pasa es que las características personales de la Sota son distintas y son estas que yo me he referido recién. Yo meritúo mucho la voluntad política de la Sota y su convicción nacida no por un voluntarismo subjetivo, sino por una potente formación y saber dónde está parado en cuanto al manejo del Estado. Si nos permite, cerramos la charla en un instante, pero vamos a compartir un par de placas reseñando el perfil completo, desde lo político y social también, del 3 veces gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, 68 años, lo decíamos, 3 veces gobernador, del 99 al 2003, luego la reelección hasta 2007, esa elección polémica donde se pedía el recuento de votos con la apertura de las urnas, y su tercer periodo entre 2011 y 2015. Decíamos que fue un líder político. En 2 oportunidades intentando la gobernación y perdiendo las elecciones. Por ello es que también esto que mencionabas, ¿no, Silvia?, de los intentos una y otra vez a pesar de las derrotas, cuando quizá para alguna otra figura política supone perder por primera vez, por segunda vez, ya ir por otro camino. Fue candidato a intendente de Córdoba, senador, embajador en Brasil y precandidato presidencial en 2015. Estaba dando clases en la ciudad de Barcelona. Bueno, realmente, ¿no? Vemos el paso que tuvo por la política desde los 24 años y prácticamente nunca dejó de hacer política y ocupó distintos lugares, ¿no? El de la gobernación,
el de ser diputado, senador, hasta embajador en Brasil. Un hombre, decíamos, Jorge, que aprendió de las derrotas, muchos de los que los conocen dicen aprendió de las derrotas, pero también del dolor personal, ¿no? Tuvo varias situaciones en su vida, creo que la más dolorosa, por la cual después escribió un libro diciendo que los padres tienen que morir antes de los hijos, es cuando su hija Agustina muere en una pileta de natación de su casa, ¿no? De tan solo 5 años. Creo que eso también lo marcó a De la Sota. Mucho. Sus dolores personales. Eso lo encerró mucho. Esto fue en Barrio Jardín, Espinosa. Sí, recuerdo perfectamente bien el episodio. Yo creo que de ese dolor es muy difícil salir, no se sale nunca. Lo que sí, que evidentemente eso le permitió, vale decir, el escenario político le permitió subsistir y seguir viviendo. Pero obviamente sí, creo que ese fue un dolor íntimo que le selló el alma hasta la eternidad. Esa es la impresión que uno tiene y uno tenía con él, ¿no? Jorge, de nuevo muchas gracias, siempre es un placer charlar con usted. Muy generoso con la invitación. Gracias por venir. Muchas gracias.